tener una cosa un poco especial. Sabéis que el Santo Padre está en visita apostólica en varios países de América Latina. Y si Dios quiere, mañana a estas horas llega a Paraguay. Entonces, desde Paraguay, los 700 jóvenes que están alojados en el Arzobispado de Asunción como voluntarios, colaboradores en la visita del Papa, nos han pedido que hagamos para ellos una adoración que haremos el sábado, la madrugada del sábado al domingo, o sea, el domingo a las 4:30 de la mañana, hora española, para que sean las 10:30, hora paraguaya. Estos jóvenes van a estar en el Arzobispado de Asunción, como digo, son 700 solamente. Están, por más que intento imaginarme las dimensiones de todo esto, me desborda un poco. Bueno, están ahí alojados, en plan pues joven y cooperante, y está con ellos el arzobispo de Asunción, y el sábado por la noche van a cenar con el arzobispo de Asunción y con el Papa antes de la adoración. Entonces, bueno, ellos nos han pedido que hagamos esta adoración porque quieren compartir con nosotras una adoración en tiempo real. Me consta que el arzobispo estará presente y lo demás, pues, no puedo hacer más interrogación, pero el Papa va a cenar previamente con ellos. ¿Entendido, no? O sea, yo no puedo decir más, pero dando la imaginación un poco. Entonces, que por supuesto lo vamos a hacer a puertas cerradas porque nos da miedo, sinceramente, tener la capilla abierta a las 4:30 de la mañana en esta zona, que esto puede ser, sabe Dios qué. Entonces lo vamos a hacer a puertas cerradas, pero os quiero a todos en línea, ¿eh? Por lo tanto, se pone el despertador en casa, se levanta de la cama, a las 4 se levanta, a las 4:30 está en línea compartiendo la adoración, porque nosotras no podemos saber lo que pasa allí, pero ¿quién sabe quién puede aparecer en el chat? ¿Vale? Pues eso, entonces que lo sepáis y que recéis para que salga bien, más que nada, por una cosa muy importante. Aparte de que técnicamente queremos que salga lo mejor posible, pues por prestar ese servicio, pensar que es la primera oportunidad que se nos da, porque como siempre nosotros no la hemos buscado, esto ha venido solo, de gritar al mundo más que nunca que Dios nos ama con corazón de hombre porque no pensamos contar otra cosa, ¿vale? Entonces, que recéis porque es una confirmación para nosotras de que la llamada que hemos recibido no es un aire que nos pasó un día, ¿no? Y nos dio por decir que hay que gritar al mundo, sino que es de verdad porque el Espíritu Santo nos va posibilitando por medios insospechados el poder gritar al mundo que Dios nos ama con corazón de hombre. Y es como nuestra primera gran oportunidad, porque yo estoy convencida de que esto es como la canción, el principio de una larga eternidad. ¿Ya veis? Yo os digo lo que el Señor le dijo a la Santa Madre el día que estaba la Santa Quejicona. Le dijo, espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Pues vosotros también esperad un poco y yo os prometo que veréis grandes cosas.